Muy buenas noches, que Dios me les bendiga. Quien les habla es el pastor Javier López, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar a cada uno de ustedes ahí donde nos están viendo, ¿verdad? En cualquier parte del planeta Tierra que nos estén viendo, yo quiero decirle que Dios le ama, que Dios tiene un plan maravilloso para usted y que aunque nos ha estado tocando vivir tiempos muy difíciles como en este tiempo donde estamos viendo la incertidumbre que ha provocado, el miedo que ha provocado también este virus, coronavirus, ¿verdad? Que se ha desatado de una manera tremenda, pero debemos de entender que es simplemente el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor. La Biblia habla acerca de que cuando se estén dando estas pestes, estas epidemias, en este caso ya no es una epidemia, es una pandemia, la Biblia, aunque no lo muestra como una epidemia o una pandemia, pero sí la Biblia dice que es una plaga. Y en Mateo capítulo 24, versículo número 6 y 7, la palabra del Señor dice: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces estamos viendo que la palabra del Señor nos indica aquí en Mateo capítulo 24 que iba a haber rumores de guerras, iba a haber terremotos y que se iban a dar plagas. Y dice la Biblia que cuando se dieran estas cosas como lo que estamos viendo, la Biblia dice que se está acercando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué es que se dio lo de esta plaga, lo de esta pandemia que está matando a tantas personas alrededor del mundo y que ha paralizado todos los gobiernos y que el hombre se siente impotente? Porque déjeme decirle que cuando una persona cae enferma, que el virus llega a la persona empieza a experimentar dolor de cabeza, fiebre, viene a experimentar también una tos muy fuerte que se le da, dolor por todo el cuerpo y falta de oxígeno y una serie de cosas que se dan, y el hombre no tiene una solución a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pestes, son plagas, son virus que el hombre los desconoce y no tiene un remedio, no tiene una forma de cómo contrarrestar esto. Y la Biblia dice que todo esto es una señal de que Jesucristo está a las puertas. Es por eso que yo quiero en esta preciosa noche, quiero decirle a usted que el Señor tiene un plan a pesar de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos pasando. Y el plan del Señor es que Él quiere tocar tu corazón ahí donde estás. El plan del Señor es que Él quiere salvar tu vida. Él no quiere que estés atemorizado, ¿verdad? No quiere que estés con aquel miedo, ¿verdad? Porque cuando el Señor llega a nuestro corazón y nosotros lo aceptamos, la vida cambia, la manera de ver las cosas cambia. Y yo te quiero decir que la única solución en este momento tan difícil solamente es reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para que Él te guarde, te proteja, te cuide tu familia, cuide tu casa. Alguien una vez me preguntó y me dijo: ¿por qué razón es, hermano Javier, que este coronavirus se ha desatado y ha hecho tanta maldad, tantas muertes que ha provocado alrededor del mundo? Y mi respuesta es lo que dice la Biblia. La Biblia dice
que cuando el hombre desobedece a Dios en su palabra, cuando Dios establece su palabra, que es esta palabra bendita, y el hombre desobedece lo que Dios dice en su palabra, entonces esa desobediencia del hombre va a traer consecuencias, y muchas veces esas consecuencias es que se desata la muerte, como en este caso la enfermedad se ha desatado, y consecuencia de esa enfermedad muchos han muerto por causa de la desobediencia del hombre a las palabras establecidas por él, que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que Dios había ordenado en su palabra, y está aquí en la escritura, y ahorita lo vamos a ver, Dios le había ordenado al pueblo de él que no comieran cosas inmundas, que ante la presencia del Señor son cosas o animales abominables, que de alguna manera están en este mundo, de alguna manera están en esta tierra, pero no son animales comestibles, porque Dios en su palabra dice que son animales que, si Dios dice que no los debemos de comer, es porque Dios es sabio. Dios sabe los animales que se comen y los que no se comen. Y aquí en la Biblia, Dios había dicho que ciertos animales no se podían comer. Ahora bien, ¿dónde surgió el problema? Bueno, el problema surgió en China. En China, hermanos, hay una sopa que es es una sopa que ya estaba agarrando mucha fuerza. Y se había hecho esta sopa muy famosa. Es más, de hecho, ya la habían sacado no solamente en China, sino ya se había llevado esta idea a diferentes partes del mundo. Era la famosa sopa de murciélago. Y el murciélago es un animal que la Biblia dice que es un animal inmundo, es un animal abominable, es decir, Dios prohibió que no se debería de comer, ¿verdad? Ahora, los expertos, ¿verdad?, y que estaban tratando de buscar cuál fue el origen del coronavirus, ellos dicen que es muy probable, hay solamente dos animales. El primer animal es el murciélago, y el segundo animal, ellos creen que también el coronavirus vino a través de la cobra de los desiertos de China. Es decir, dos animales que, según la Biblia dice, son animales inmundos. Tanto la cobra de la China, de los desiertos de la China, como el murciélago, la Biblia dice que son animales inmundos, que no se deben de comer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que está ocurriendo es que en ese lugar que se llama Wuhan, ahí en China, dice las noticias que en ese lugar, ¿verdad?, en ese mercado de Wuhan, China, fue donde empezó esa epidemia, y ahí empezó a expandirse a diferentes partes. Ahora lo tenemos prácticamente en todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es lo que se puede hacer? Bueno, la desobediencia trae consecuencias, y ahora nosotros estamos experimentando una emergencia a nivel mundial. Lo único que nosotros como cristianos podemos es orar para que Dios de alguna manera extienda su mano de misericordia, ¿verdad?, y que el Señor, ¿verdad?, pueda guardar las vidas de todos aquellos, ¿verdad?, que han sido infectados por este virus. Fíjense que la palabra del Señor en Levíticos capítulo número 11, hay algo que aquí en Levíticos capítulo 11, la Biblia nos habla acerca de lo que les estoy comentando, de que no se debe de comer estos animales, tanto el murciélago como algunos otros animales que son abominables. Mire usted lo que dice la palabra del Señor aquí en el versículo número 13. Dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Y luego empieza a numerar, dice: el águila, el quebrantahuesos, el azor,
Y luego en el 19 dice la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla, y ya por último en el versículo 19 dice, y el murciélago. El versículo 24 dice, y por estas cosas seréis inmundos, es decir, si se comen. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Es decir, Dios había establecido leyes de que no se deberían de comer, y dice la Biblia que aún todavía, si esos animales estaban muertos, el pueblo de Dios no podía tocar esos animales porque uno se convertía en una persona inmunda hasta la medianoche, porque se contamina simplemente al tocar. Mire usted la sabiduría de Dios, cómo Dios trata de guardarnos, pero cuando se quebrantan los mandamientos, la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener este problema que hoy tenemos actualmente en el mundo y que ya no hayamos ni siquiera qué hacer, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Ahora, yo quisiera tomar muy en cuenta lo que se está viendo, lo que se está experimentando hoy en este tiempo. Estamos viendo que la gente se ha llenado de mucho miedo, no se haya qué hacer, corre uno el riesgo de ser infectado y posiblemente hasta llegar a morir. Hay tanto problema que se está viendo, los gobiernos no hayan qué hacer, están tratando de experimentar aislando a la gente, que la gente no salga, y me parece que están tratando de hacer lo correcto. Yo creo que uno debe de poner su granito de arena y uno tiene que acatar las órdenes que nos establecen las autoridades terrenales, ¿verdad? Ya sea el alcalde de una ciudad, o ya sea el gobernador de un estado, o el presidente de una nación. Entonces debemos de acatar y poner nuestro granito de arena. Ahora bien, lo que yo quiero, hermanos, enfocarme en esta preciosa noche, es en decirle que las epidemias no es algo nuevo. La Biblia dice que hay una pandemia que está llevando a mucha gente a la muerte, y lo más lamentable es que los está llevando a una muerte eterna. La Biblia dice que hay una pandemia tan grande que ha existido y que el hombre jamás podrá tener un antídoto para poder salvar a las personas, al ser humano, de esta plaga mortal. La Biblia dice que hubo un virus en el principio de la creación de Dios, y que este virus se desató así, hermanos, como hoy se desató por la desobediencia de los hombres de China, al estar agarrando los murciélagos, al estar trabajando con las cobras de los desiertos de China, vendiéndolos, y la gente los estaba consumiendo, comiendo. Por eso es que, mire qué interesante, porque también en el principio de la creación, la contaminación más grande de esta epidemia o esta pandemia tan grande vino a través de una víbora. La Biblia dice que era una serpiente, y dice la palabra del Señor que Dios había ordenado a una parejita que se llamaba Adán y Eva, y Dios les había dicho: de este árbol no pueden comer, de este árbol no pueden comer, de este árbol no pueden comer. Mire usted cómo Dios, en el principio, Dios dice: de este árbol no pueden comer, de todos los demás árboles ustedes pueden comer de todo. Pero Dios dijo: pero de este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes no pueden comer, porque el día que ustedes coman ciertamente morirán. Y dice la Biblia, hermanos, que en el capítulo número 3 del Génesis, dice la palabra del Señor que entonces una víbora, una serpiente, dice la palabra del Señor que fue el instrumento, ¿verdad?, que se usó para que se le inyectara el virus, pero en este caso no era coronavirus, sino que era
era el virus del pecado, ¿verdad? Y entonces en el momento que en el capítulo número 3 de Génesis, la serpiente logra, esta víbora logra que la mujer y el hombre coman de ese árbol, en ese momento dice la palabra del Señor que ellos quedaron completamente contaminados y ya el pecado estaba dentro de ellos, y el pecado, según la Biblia, es muerte. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el hombre comió lo prohibido. Cuando el hombre come lo que no debe de comer, es decir, lo que Dios prohíbe, siempre va a haber consecuencias. Cuando nosotros miramos el Génesis, miramos nosotros que Dios había dicho, no deben de comer de todo pueden comer menos de este. Pero el hombre desobedece y entonces se desata la epidemia, la pandemia más grande llamada pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso desató la muerte, y es por eso que hoy actualmente, hermanos, no existe un hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir: yo soy inmortal, yo puedo vivir eternamente. Todos los hombres, por causa del pecado original, por causa de la desobediencia, es por eso que el hombre muere. Hebreos 9:27 dice: porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, fíjese, que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, todos nosotros vamos a comparecer. Dice la Biblia que un día nos vamos a presentar ante el Señor para nosotros recibir lo que merecemos. Fíjese qué interesante. Entonces, por eso es importante que nos preparemos, ¿verdad? Aunque sabemos que ese virus llamado pecado, ¿verdad?, nos ha hecho estragos y nosotros vamos a morir, pero sabemos que la Biblia dice, hermanos, porque hay algo que la humanidad, usted, yo, todos debemos de saber, que Dios ha amado tanto al mundo, que dice la Biblia, mire, le voy a leer un pasaje tan precioso, que eso es, para mí eso representa el corazón de Dios, ¿verdad? Y mire lo que dice en Juan capítulo 3, en el versículo 16 y 17, mire lo que dice la Biblia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, a través de su Hijo, fíjese lo que hizo Dios, nos amó tanto que Dios sabía que el hombre no podía ser salvo por sí solo y que el hombre iba directo hacia una muerte eterna. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la Biblia que Dios no vino a este mundo, Jesús hace 2000 años no vino a condenar al mundo, a decirnos a nosotros, no, por cuanto ustedes son unos pecadores se van a ir al infierno, por cuanto ustedes son mentirosos se va a ir al infierno, por cuanto ustedes son codiciosos se va a ir al infierno. Dice la Biblia, y por eso me encanta Jesucristo, hermanos, porque cuando usted ve los evangelios, usted va a ver a un Jesucristo misericordioso, va a ver a un Jesucristo viendo a una prostituta que todos la querían matar, la criticaban, la señalaban, mas sin embargo nuestro amado Jesucristo, el que no vino a condenar sino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia que le dice a aquella mujer, levántate, nadie te condena, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, pues Señor, no está nadie. Y él dice, pues ni yo tampoco te condeno, levántate, vete, pero no peques más, porque el pecado es lo que nos hace separarnos de Dios. El pecado es lo que nos separa totalmente del Señor. Es por eso que este pasaje, hermanos, nos revela el corazón de Dios. Cómo Dios, a pesar de que el hombre no lo merece, porque realmente, hermanos, nosotros no lo merecemos, si de acuerdo a la ley, nosotros pecamos, pues tenemos que morir. Si nosotros fallamos, tenemos que pagar las consecuencias. Eso dice la ley. Pero entonces Dios, aquí en Juan capítulo 3, versículo 16, muestra su amor. Y entonces Él ahora dice, voy a tratar con ustedes diferentes. Voy a quitar la ley, porque de acuerdo a la ley ustedes no pueden ser salvos. Y entonces lo que Dios dice, ahora yo les voy a mostrar la ley de la misericordia y de la gracia. Aunque yo sé, hijos, que ustedes no lo merecen ser salvos, porque todos ustedes son malos, pero yo soy bueno. Y yo, si ustedes me aceptan en su corazón, entonces yo voy a entrar a ustedes y yo los voy a presentar ante mi Padre justificados, limpios, purificados, limpiecitos, como si ustedes no hubieran rompido una taza, y ustedes van a ser abrazados por mi Padre, pero va a ser por mí, porque yo soy el que los voy a salvar. Es por eso que la siguiente pregunta sería la siguiente. Bueno, hermano Javier, ¿y qué debo de hacer? Quizás usted se esté preguntando, ¿qué debo de hacer para yo poder ser salvo? Y la Biblia dice en el libro de los Romanos, y mire, se lo voy a leer para que vea lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia, eso debemos de creer. Y dice la Biblia que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, porque nadie ha sido bueno, hermanos. Nadie ha sido bueno. Aparte de que ya traemos el pecado original que acabamos de ver, ¿verdad? Ese pecado que cometieron Adán y Eva y fue transmitido a nosotros, y por lo cual hay muerte. Entonces debemos de arrepentirnos de todo corazón. Número 2, debemos de creer también con el corazón, con la fe, y debemos de confesar a Jesucristo o a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el antídoto a este virus llamado pecado que nos conduce hacia la muerte. Es por eso que aquí en el versículo número 9, mire lo que dice, está precioso esta escritura, dice, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Mire usted cómo Dios nada más lo único que nos pide es que nos arrepintamos, que creamos de todo corazón que Jesús es el Señor y el Salvador. Y dice la Biblia que también debemos de confesar con nuestra boca, que todos escuchen que hay un Salvador, que yo tengo un Señor, y ese Señor que yo tengo se llama Jesús. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros debemos de confesar que Jesús es el Señor,
Y cuando nosotros hagamos esto, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo número 5, 2 de Corintios 5, versículo 17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, de modo que si alguien confesó a Jesús como su Señor y Salvador, entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, todas las maldades que hicimos atrás ya quedaron atrás. Las cosas viejas pasaron y ahora dice el Señor, ahora en el presente, en este momento que estás confesando a Jesús como tu Señor, de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. No importa que haya sido un asesino, no importa que en tu pasado haya sido un narcotraficante, no importa que en tu pasado haya sido una prostituta, no importa que tu pasado hayas hecho barbaridad y media. La Biblia dice, de modo que si alguien cree en Jesús y lo confiesa y cree de todo corazón que Jesús es el Señor, dice la Biblia que entonces somos una nueva criatura. La vieja naturaleza quedó atrás, dice Dios, ya no me quiero acordar del viejo Javier, del viejo Pepe, del viejo Julio, de la vieja María, y así. Dios ahora dice, yo ahora tengo una nueva creación que yo he hecho a través de mi Hijo Jesucristo. Dios dice, valió la pena enviar a Jesucristo, a mi Hijo amado, a morir esa cruz. ¿Por qué? Porque Lupita le ha aceptado, porque Juanita se ha arrepentido, porque Juanito le ha entregado su corazón. Y entonces esto es lo hermoso, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, hay una nueva esperanza, hay una nueva proyección. Ahora viviremos para Jesucristo. Por eso tú ahí donde estás, si tu vida pasada ha sido una vida llena de sinsabores, llena de problemas, llena de dificultades, has experimentado la traición, te han traicionado, te han hecho barbaridad y media y tu corazón ha sido lastimado, yo te quiero decir que la solución para todo solamente es Jesucristo, para que tú puedas ser una nueva criatura, para que tú puedas empezar una vida nueva. Hay mucha gente que me ha dicho, hermano Javier, yo como que quiero escapar, olvidarme, ya saber que ya, olvidarme de todo. Yo te quiero decir que hay una oportunidad en Cristo Jesús de empezar las cosas nuevas. Si tú en tu corazón crees a esta palabra que hemos hablado, que es la palabra de Dios, y tú quieres entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás en tu casita, ahí donde vas en tu carro, ahí donde estás en tu oficina, en tu trabajo, ahí donde estés, en cualquier lugar donde tú puedas estar, ahí entrégale tu corazón al Señor. Solamente repite conmigo estas palabras y serás salvo y tendrás vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde estás conmigo, cierra tus ojitos y repite solamente estas palabras. Di conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Dile al Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón y te confieso, Jesús, como mi Salvador personal. Señor Jesús, ahí donde estás, dile al Señor, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque te voy a servir. Amén y amén. Si tú has hecho esta confesión, te felicito. Ahora eres parte de nuestra familia, parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Mira qué privilegio tan grande. Eres hija de Dios, ahora eres parte del reino de los cielos. Y te voy a recomendar ya por último solamente 3 cosas. Son
3 recomendaciones pastorales que yo hago, que esto te va a ayudar. Número 1, debes de comprar una Biblia y empezar a leer la Biblia. Eso es número 1, empezar a leer la palabra de Dios. Número 2, tienes que empezar a orar. La pregunta es, pastor, ¿y qué es orar? Bueno, orar es platicar, pero ya no platicar con la gente, sino que orar es ahora platicar con Dios. Y esto lo puedes hacer ahí en tu closecito, en tu recámara, en la iglesia, donde quiera que tú estés. Empieza a platicar a Dios, empieza a decirle, Señor, estoy contento, qué bueno, tú eres conmigo, Señor, y platica con Dios. Empieza practicándolo esto, dándole gracias a Dios por los alimentos. Dile, Señor, gracias por los alimentos. Y ahí vas a ir poco a poquito empezando a enseñarte a orar, platicando. Número 2 es orar. Y número 3, tienes que congregarte, ¿verdad? Congregarte. Pero para congregarte es muy importante que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina. La sana doctrina es muy importante porque se te va a enseñar lo que es la vida de Jesucristo, cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano, cuál es la prioridad que debe de tener un cristiano. Y la iglesia de la sana doctrina, es la iglesia cristiana, es la que te va a enseñar estos principios para prepararte y para que vayas por ese camino, en esa verdad y en esa vida que dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y si deseas que oremos por ti, no olvides dejar tus comentarios ahí en la página, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier necesidad que puedas tú tener, nunca olvides hacérnoslo saber, ¿verdad? Y nosotros con todo nuestro corazón vamos a apartar un tiempo para orar por ti, por tu familia o por las necesidades que haya. No olviden también, por favor, ¿verdad?, ponerle like ahí en la información, o también nos pueden dejar algún comentario, ¿verdad?, o algún tema específico que ustedes quieran saber acerca de la Biblia, o también suscribirse, ¿verdad? Vamos a estar confiando en el Señor, que vamos a estar recibiendo esta contestación y estas respuestas de parte suya, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la paz del Señor sea contigo. Amén y amén.